Muy bien, chavos, vamos a tocar este tema que es la simbología en la soldadura. ¿Qué es la simbología en la soldadura? Los tipos de símbolos que hay, acerca de los tipos de juntas y básicamente eso es lo que vamos a platicar en esta sesión. Eh, Cuando estamos fabricando alguna pieza en lo que es en las empresas, pues va a haber un diseñador que se encarga de realizar solamente el diseño, ya sea de una herramienta, de una pieza, de una estructura, de una máquina, y ese diseñador es el que se encarga de plasmar en todos sus planos la simbología, las instrucciones, los dibujos, detalles de todo el dibujo que se va a fabricar. Ese diseñador debe estar trabajando en conjunto con la persona que se va a encargar de fabricarlo. Los dos deben de tener conocimientos acerca de la simbología. Y el otro que interviene en este proceso, pues es el soldador, el que corta o el que hace el proceso de soldadura. También, así como el diseñador debe conocer estos símbolos e saber interpretarlos, también el soldador debe saber interpretarlos para que, pues básicamente fabrique lo que el diseñador le está pidiendo. Los símbolos en la soldadura, ¿cuáles van a ser? Pues están representados mediante una línea de referencia, que es esta, una flecha, que es esta, el símbolo básico o el principal, que en este caso pues fue un triangulito, pero ahorita vamos a ver que hay más símbolos básicos. La cola de flecha no es tan usada, pero pues también a veces se coloca. Y por último puede llevar también símbolos complementarios. Estos serían básicamente los símbolos básicos que se ponen en un dibujo de soldadura. Vamos a ver cómo se va a colocar la línea de referencia. Se debe colocar totalmente horizontal, es decir, en este plano horizontal, no vertical, sino que en el plano horizontal. ¿Y qué va a representar? Bueno, vamos a ver ahorita que dependiendo de dónde esté el símbolo básico, nos va a decir en dónde va la soldadura. Vamos a ver este ejemplo. Ahorita dice que se debe soldar al otro lado de donde apunta la flecha. Vamos a ver el siguiente símbolo, a ver qué nos dice. Si se fijan, es el mismo símbolo, pero con una diferencia, que el símbolo básico en uno está en la parte de arriba de la línea de referencia y en esta de acá el símbolo básico está en la parte de abajo de la línea de referencia. Vamos a ver cómo se interpreta. Si el símbolo básico está en la parte superior de la línea de referencia, quiere decir que la soldadura se va a aplicar al otro lado de donde apunta la flecha, donde está señalando. Ahorita, por ejemplo, esta línea me está señalando esta parte de aquí. Entonces, como el símbolo está en la parte de arriba, significa que la soldadura se va a poner en el lado opuesto, así como me está representando aquí con rojito esta unión. ¿Sale? Vamos a ver este de acá. Aquí la línea me está apuntando que aquí debe ponerse la soldadura, pero la diferencia con esta de acá es que el símbolo básico está colocado en la parte de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando está colocado abajo? Quiere decir que se debe poner la soldadura o se debe soldar en el mismo lado donde apunta la flecha, así como está representado aquí. ¿Qué pasaría si este símbolo, en lugar de estar dibujado acá abajo, estuviera acá arriba? Y así como está la flecha aquí y la soldadura aquí, pues estaría mal, porque si el símbolo estuviera dibujado acá arriba, me diría que la soldadura va en esta parte de acá, y como aquí están aplicando esta soldadura, ya estaría mal interpretado esos símbolos. Igual acá, si el símbolo estuviera abajo,
me diría que la soldadura está acá, pero como está acá, en esta parte, pues ya estaría mal el símbolo, ya estaría mal interpretado lo que es el símbolo que estamos colocando. Entonces hay que tener mucho cuidado de ver dónde se coloca el símbolo básico, si arriba o abajo, para saber dónde se va a colocar la soldadura, en qué lado. De ahí la importancia de la flecha y el símbolo, en qué lado va. Existen muchos tipos de juntas. Aquí les pongo las principales. Y hablar de juntas o de uniones, ¿a qué me refiero? Es la unión de dos metales. Estas son las juntas o uniones. La primera es una ranura escuadrada. ¿Qué quiere decir? Que es ángulo recto. Aquí no se le hace ningún procedimiento. Y aquí se aplica la soldadura, en esta parte de aquí. Y va a estar representada por este símbolo, que son dos líneas paralelas. Entonces, cuando nuestro símbolo tenga dos líneas paralelas, ¿qué quiere decir? Que las dos piezas no tienen ningún bisel. No está trabajada. Y bisel es como esto que está aquí, miren. Esto es un bisel. Esto por aquí, este chaflán de aquí es un bisel. Estos también. Esto como una U también es un bisel. Esos son los biseles. Entonces, cuando sea escuadrado, no tiene ningún bisel y se representa por este símbolo. Cuando tengamos con bisel sencillo, ¿qué quiere decir? Que una de las dos piezas nada más tiene bisel, la otra no. La otra, si se fijan, aquí está en ángulo recto y esta sí tiene un chaflán, tiene un bisel. ¿Y cómo va a estar representado? Pues está representado con su simbolito este, que es una línea recta y la otra es una inclinada. Este es el símbolo para representar el bisel sencillo. La ranura en V, si se fijan, aquí las dos piezas que se van a soldar tienen el bisel, tienen ese chaflán, puede ser a 45 grados o los grados que sean. Y donde se aplica la soldadura, pues en toda esta parte de aquí para rellenar y quede parejo. Entonces, la ranura en V está representado por este símbolo que es literal, así como se ve, una V. La ranura en J o junta en J, aquí una de las piezas, su ángulo es recto, no tiene ningún bisel, pero la otra sí tiene como una especie de J. Fíjense cómo va dibujado. Más o menos es como se aproxima o se puede identificar como una J, y su símbolo pues es como si fuera una Y. Un palito recto y el otro como una curvita, así se identifica. La ranura en U, las dos piezas que se van a soldar, pues tienen ese bisel más curvo, que si los juntamos, al juntar las piezas, pues se asemejaría a lo que es una U, y aquí encima se pondría la soldadura. Y está representado por este simbolito, que es un semicírculo y un palito ahí. El último, una unión en filete. Una junta en filete, ¿y qué quiere decir? Que sirve para uniones como este tipo. Si se fijan, todas estas uniones, las dos piezas están en el mismo plano, o sea, se juntan. Y aquí ya no están en el mismo plano porque una está horizontal y la otra está vertical. Todas estas están en el mismo plano horizontal, pero aquí ya cambia, es una unión en T. Miren, esta está vertical y esta está horizontal. Entonces, para ese tipo de uniones, cuando se solda, pues se le conoce como un filete y está representado por un triangulito. Este es un triángulo y este pues sería el filete, esta unión. Los símbolos complementarios sería, por ejemplo, que sería un circulito. En esta parte, pues sería una unión escuadrada. Pero, ¿qué nos va a representar ese circulito? Nos va a representar lo siguiente. Nos dice que es una soldadura en todo alrededor. ¿Cómo sería esto si me regreso aquí a mis juntas? Vamos a poner el ejemplo de aquí del filete que tenemos.
aquí solamente está soldado por esta parte de aquí, pero estamos de acuerdo que podemos soldar en esta cara, podemos soldar en esta cara de acá y podemos soldar en la cara de atrás, que es como esta, pero opuesta. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 caras en donde podríamos soldar. ¿Qué va a significar si le pongo el simbolito de aquí, el circulito? Pues va a significar que la pieza debe ir soldada por todas sus caras. Entonces tendríamos soldadura aquí, como está, aquí, de este lado de acá y en la parte de atrás. Eso es lo que significa esta soldadura en todo alrededor, con ese símbolo. Las líneas de referencia múltiples, ¿a qué se refieren? Pues se refieren a lo siguiente: cuando nos encontremos con líneas como esta, quiere decir que hay más de una operación de soldadura. Cuando solamente tengamos una línea, quiere decir que solamente es una operación de soldadura. Si tenemos una línea ya con 2 líneas de referencia, quiere decir que hay 2 operaciones de soldadura. Y, por ejemplo, aquí tenemos 2 operaciones, que es esta que se realiza primero, que es esta interna, que es este bisel que tenemos aquí, que de hecho aquí está mal el símbolo porque este es un bisel en V y este de aquí es un bisel sencillo. Entonces tendría que estar el símbolo dibujado así recto y con el otro palito para acá. Y pues está la segunda operación de filete, que en este caso está representada en esta parte de acá, y es este filete que tenemos aquí. Este es un símbolo también complementario, que quiere decir que no está aquí totalmente plano, sino que esta soldadura quedaría así con curvita. ¿Cómo es el orden en que se deben de poner los símbolos? Bueno, pues la que está más cerca de la flecha es la operación que va primero. Porque, por ejemplo, para soldar esta pieza con esta de acá, ¿qué se tuvo que hacer primero? ¿La soldadura rojita o esta de acá? Pues la que primero se va a hacer es esta que tengo aquí para poder sujetar esta pieza. Entonces, por eso es que tenemos este símbolo aquí primero. Es la primera línea. Después se prolonga y se pone la segunda línea y se pone la segunda operación, que sería esta de acá. Así es como funciona. ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con cotas o con el acotamiento. ¿Y qué son las cotas? Pues son las dimensiones de la pieza. Entonces, eso es muy fácil. Solamente es colocar las dimensiones de la pieza en nuestros símbolos para saber qué tan largo o alto debe ir nuestra soldadura. Por ejemplo, en este caso, que tenemos esta línea de referencia para señalar esta soldadura de aquí, nos dice que tiene que tener 25 milímetros de largo, es decir que lo largo de la soldadura solamente serían 25 milímetros por 6 de alto, y básicamente eso sería lo que significa las dimensiones de largo y alto que debe ir nuestra soldadura.